Muy buenas tardes, amigos, amigas de Alex Comunica. Ahora me gustaría presentaros un libro que se acaba de publicar, además, por una editorial que ya sabéis que nos une una filia, una afinidad especial, que es Ediciones La Llave, y que acaban de publicar este libro que ahora vais a ver en pantalla. Desconectados, de Steve Taylor, las raíces de la crueldad humana y cómo la conexión puede sanar el mundo. Steve Taylor es escritor y profesor de psicología en la Universidad de Leeds Beckett, así como investigador en psicología transpersonal en la Liverpool John Moores University. Reconocido especialista en psicología y espiritualidad, se ha hecho célebre gracias a libros como La caída, Creando el tiempo y Salir de la oscuridad. Sus obras se han publicado en 10 idiomas y sus ensayos han aparecido en más de 30 publicaciones académicas, revistas y periódicos, incluyendo Psychologist, The Daily Express, Resurgence, The Journal of Consciousness Studies y The Journal of Transpersonal Psychology. Y es un placer poder contar con él, aprovechando que está estos días en España. Steve, bienvenido a Alex Comunica. También agradecemos a Melissa, que está con nosotros y que nos va a ayudar en las labores de intérprete. Buenas tardes, gracias. Me gustaría, porque este libro empieza con una carta, la carta que escribió en su día Gandhi a Hitler y que encabezaba diciendo, es una carta fechada en julio de 1939. Querido amigo, y escribió, está bastante claro que hoy usted es la única persona en el mundo que puede evitar una guerra capaz de reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿De verdad está usted dispuesto a pagar ese precio por hacerse con un objeto, por valioso que le pueda parecer? ¿Tendrá bien escuchar la petición de alguien que ha habitado de forma deliberada el método de la guerra alcanzando un considerable éxito? Y no fue la única carta que Gandhi le escribió a Hitler. Uno, si lee el contenido de esas cartas, puede decir, hombre, pues quizá Gandhi era demasiado inocente, demasiado ingenuo, si se pensaba que Hitler le iba a escuchar o hacer caso. Pero hay algo que está muy claro. Aquí se demuestran dos polaridades que han dominado la especie, ¿no? Desde los inicios. Aquellos que son compasivos o que pueden estar conectados, que están conectados con el yo, con la esencia, y aquellos que son crueles y están desconectados del yo entendido como esencia, nada compasivos. Y hoy precisamente estamos viviendo eso también, ¿no? Vivimos un periodo de máxima conexión, estamos hiperconectados, pero también estamos desconectados, porque como estamos desconectados de nosotros mismos, nos cuesta mucho empatizar, nos cuesta mucho conectar con el otro. Es curioso esta época que nos ha tocado vivir. Steve, Gandhi era un ingenuo. Era un ingenuo en el sentido que él pensaba que Hitler realmente escucharía sus argumentos racionales, porque claro, Hitler era un psicópata y no tenía ningún sentido de la humanidad y no se podía realmente razonar con él. Pero Gandhi al mismo tiempo era un ejemplo de los aspectos positivos de la naturaleza humana, de altruismo puro y de tener esa espiritualidad y compasión. Era el opuesto de Hitler. Era ingenuo, pero por otro lado podemos decir que era una persona muy especial y que ejemplificaba la espiritualidad más pura. ¿Necesitaríamos un mundo entonces más ingenuo, más inocente, para que nos fuera mejor? Porque nos hemos acostumbrado a que la crueldad mueva al mundo, ¿no? A través de la guerra, que es un motor. ¿Es posible imaginar tener un mundo sin crueldad? Yo me lo puedo imaginar. Quizás yo parezca ingenuo, pero creo que las personas realmente son esencialmente buenas y que la maldad no forma parte de nuestra naturaleza. Las personas como Hitler, que son muy crueles, son personas muy desconectadas, pero normalmente son personas que han tenido infancias realmente muy traumáticas,
con abusos. Y esa desconexión procede del trauma que han vivido. Y cuando tienes a niños y niñas que crecen en un entorno sin abusos, entonces son personas conectadas. Solo cuando hay algo que va mal que se produce esa desconexión. Y hay mucha desconexión en el mundo. Hoy en día tienes razón. Parece utópico pensar que el mundo puede ser diferente, pero creo que es posible. Creo que algún día ocurrirá. El problema quizás es que la crueldad está muy bien pagada. ¿Es cierto? Y además, el problema es que las personas hiperdesconectadas sienten una gran atracción por el poder, tienen esta necesidad insaciable de ostentar poder y por eso se sienten atraídos por el mundo de la política, de los negocios, y cuando están en el poder, entonces se vuelven todavía más psicópatas y crean más caos y más destrucción. Cuando están en el poder, es muy difícil sacarlos del poder. Claro, el poder corrompe. El poder corrompe, pero también atrae a las personas que ya son corruptas. Por lo tanto, si las personas que no son corruptas o tienen inocencia, están conectados con la conciencia, no se sienten atraídas por el poder, por la política, ¿cómo se puede cambiar el mundo? ¿Se puede cambiar el mundo al margen de la política? Creo que podemos. Sí. Existe un problema con la forma de democracia que tenemos. Tenemos una democracia a través de representantes elegidos para que gobiernen en nuestro nombre, pero no funciona muchas veces porque esos puestos políticos están ocupados muy a menudo por personas hiperdesconectadas. Por eso necesitamos otro tipo de democracia, una democracia participativa. Existe además un término que hace referencia a una democracia que es elegida de forma más aleatoria. Esto se hacía, de hecho, en la Grecia antigua. Y de esta manera, en la plutocracia, los políticos son elegidos de forma aleatoria, pues por sus conocimientos, por su experiencia, por su sabiduría. Claro, cuando hablamos de democracia participativa, aquí en su día, por ejemplo, hubo un partido que era Podemos en España, que impulsó esa democracia, ¿no? Incluso con un sistema de sondeo o encuesta en que todo el mundo pudiera votar para hacer reformas, nuevas leyes. Lo que pasa es que las primeras experiencias que se hicieron, bueno, y todas las que se han hecho hasta ahora, denotan que la gente no quiere participar demasiado. Han sido un fracaso. Entonces, cuando hablamos de la democracia participativa, luego no funciona. O sea, es como si enfrentáramos utopía con lo que realmente quiere o desea la gente, ¿no? O está dispuesta a hacer. Sí, a ver, las personas pueden ser perezosas, pero debería ser una obligación realmente el formar parte de esta democracia participativa. En la Grecia antigua era, bueno, una sociedad bastante brutal en el sentido que había esclavos, las mujeres no podían participar en la democracia, pero por otro lado tenían un modelo de democracia porque eran conscientes de lo que podía ocurrir si eran personas sin compasión las que llegaban al poder, cuáles eran los peligros y querían evitar eso. Y debería haber una evaluación psicológica, por ejemplo, de los posibles líderes políticos. Debería existir ese tipo de evaluación psicológica. Y si hay alguien que muestra algún tipo de indicio de ser un psicópata, pues no debería formar parte de la clase política. Pues yo no sé si muchos aprobarían el test, ¿eh?
Yeah, there would be none left. No quedaría ningún político, claro. Then we could select them at random. Pero entonces podríamos realizar ese tipo de elección más aleatoria. ¿Qué se considera una mala persona? Bad people are simply Las disconnected. personas malas, una It mala means that persona they- es una persona desconectada. The main trait is that they lack Su empathy. rasgo principal es su you falta de lack empatía. empathy, Y si te Then it falta becomes empatía, possible for you to entonces hurt other people. puedes hacer daño a becomes otras possible for you to personas. manipulate Para other ti people, es posible también to deceive other manipular people, a otras personas, even to engañarlas physically e hurt people, incluso even to kill dañarlas people in extreme físicamente e incluso matar cases. gente. So badness comes from a lack of empathy. Es la falta de empatía lo que hace que una persona sea mala persona. Falta de empatía. Mm-hmm. Claro, hablamos, por ejemplo, de... Ha habido dictadores, grandes tiranos e incluso asesinos en serie que, claro, han cometido actos deleznables, ¿no? Pero luego, en su entorno más cercano, eran personas afectuosas, cariñosas, protectoras. Entonces, por ejemplo, Hitler se podía decir, fue claro, una mala persona por lo que hizo, genocidio, todo lo que sabemos, ¿no? Pero se decía que también cuidaba mucho de los suyos, era protector. ¿Cuál es la diferencia, el límite en decir, este es bueno, esto es malo? Yeah, you see something similar with terrorists. Sí, pasa lo mismo con los terroristas. Terrorists, Pasa algo similar can con be los very, terroristas. Very Porque connected to their own un communities, terrorista puede estar even be muy altruistic. conectado con su comunidad y towards their ser community. incluso muy altruista en su propia comunidad. But it's a very limited, Pero se trata very narrow form of connection. de una conexión muy limitada, You know, it's based on porque esta conexión interpersonal relationships. se basa en relaciones Real connection interpersonales, pero extends la to conexión everybody verdadera unconditionally. It se amplía extends a to people who todas are las not personas, physically incluso close to us. a personas que no And not just to tienes. not just to people, it extends to cercanas. nature as well. Y también Connected se people amplía feel a sense of a la connection to naturaleza, es decir, hay una conexión con la nature, naturaleza, to se other living beings, extiende to animals. también hacia otros Whereas seres vivos, disconnected people, hacia animales, You know, they are pero completely las enclosed within personas themselves. Maybe they desconectadas feel, están muy encerradas en sí some mismas. kindness to people who are physically close to Quizás them, who they interact with sienten on a daily que basis. tienen algunas personas cercanas en su vida But diaria, pero beyond that, más they allá de exist in a eso, state of complete separation. están en un estado de separación absoluta. Separación, desconexión. Es lo que puede diferenciar, ¿no? Una persona que sea mala o buena. Es decir, esa hiperconexión o conexión y luego personas que tienen una hiperdesconexión. Lo que pasa es que estamos en una sociedad, un poco en línea a lo que le decía antes, en que no se premia precisamente el ser compasivo muchas veces. No se premia. Esta es una sociedad eminentemente competitiva, no es colaborativa, no es cooperativa. Y siempre se premia el que chafa al otro, el que llega al primero, el que tiene más fans, suscriptores, a veces incluso a costa de reírse de alguien. Si estamos en una sociedad que la bondad no se valora, ¿para qué vamos a ser buenos? This is true. This is true. I Es remember when I cierto, was es a child, cierto. Yo I was a recuerdo kind of que como naturally niño empathic person. yo I was kind to siempre animals. había sido muy And empático my brother, y era bueno con los animales, por he'd say, ejemplo, "Oh, y mi hermano me you're decía, soft." eres un blandengue, me decía. Blandengue, It was blandengue. Eres un Yeah, it was blandengue. wrong to be kind. Y It que was wrong- ser wrong to be sensitive. sensible I was meant to y be masculine and no tough era and lo que tenía que emotional. hacer. Se supone que yo tenía que ser muy masculino y So muy the- duro. the problem- one of the problems is that Uno de los problemas disconnected es que people las create personas disconnected societies. desconectadas crean So sociedades disconnected conectadas. traits become established Y as social entonces, al final, esos So- rasgos de desconexión se convierten en rasgos norms. habituales en la Becomes, sociedad. socially desirable to be Y al competitive, final, to be ruthless even. el ser despiadado y ser competitivo se considera como un traits like rasgo kindness, positivo, mientras el ser sensitivity, amable o ser they are sensible derided as se feminine. considera como un rasgo femenino, un rasgo de Sí. debilidad. Yeah, it's a real problem, but- Y es but un I think, problema. you know, if I reflect on Pero British society, for example, I think si there's been a yo slight pienso en la improvement. sociedad británica, creo que ha habido cierta Softness is more mejora, acceptable. que ahora el ser pues más blandengue es más aceptable.
But, societies can be disconnected. Pero las sociedades sí pueden estar muy desconectadas. Hay algunas sociedades que podrían considerarse como sociedades psicópatas, de hecho. Mira, hablemos de eso, sociedades psicópatas, ¿no? Porque no se entiende muchas veces en algunos países que se supone que son civilizados el auge de la extrema derecha. Que precisamente ese discurso extremista se premia la fuerza, el poder, la masculinidad malentendida. Y todo lo que sea o femenino se supone que es blando, ¿no? Se supone que es flojo. Y la gente no quiere gente floja. La gente quiere gente fuerte. Sí, este es el fenómeno de la patocracia, donde hay tantas personas desconectadas en el poder, donde tienes políticos, presidentes, líderes que están desconectados. Y cuando tienes un líder psicópata, ese líder psicópata atrae a otros psicópatas, mientras que las personas más responsables desaparecen de su entorno. Esto ha ocurrido ya en Estados Unidos con Donald Trump. Uno de los problemas es que las personalidades psicópatas resultan atractivas para ciertas personas porque tienen ese carisma y esa autoridad paternalista que resulta atractiva para ciertas personas. Y para ciertas personas normales que no son conscientes de ese tipo de trastorno y de forma ingenua pueden admirar a estas personalidades tan fuertes. Y cuando tienes un gobierno así en el poder, lo que acaba haciendo es desmontar la democracia. Desmantelan la democracia y la situación empeora a pasos agigantados. Claro, hablamos también mucho, Steve, de la política. La política obviamente contiene ideología. Soy de derecha, soy de izquierdas, de extremo izquierda, de aquí y de allá. Pero claro, adoptar una ideología no nos desconecta de nuestro ser, de quienes realmente somos. Sí, es un buen comentario, porque las ideologías son abstractas, son sistemas de creencias, y cuando ese sistema de creencias está en tu mente, te desconecta de la realidad. Y este es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, con las ideas de empatía y de sensibilidad. Pero si todo eso se convierte en una ideología, entonces se convierte en algo negativo, se convierte en algo dogmático. Esencialmente, tienes razón, todos los sistemas de creencias sí crean una desconexión. Por lo tanto, mejor no creer en nada. Pues sí, es mejor simplemente experimentar la realidad en lugar de tener creencias sobre la realidad. Quizás lo que puedes hacer es crear perspectivas basadas en tu experiencia. Y quizás puedas tener también creencias basadas en la evidencia, pero lo mejor es no tener creencias. El otro día estaba leyendo a Osho, que hablaba precisamente de esto, ¿no? De cómo las creencias, la política, la religión son los que han provocado el mayor mal en este mundo porque nos han desconectado del amor. Por lo tanto, no solo hay creencias políticas, hay creencias también espirituales que nos alejan del ser, nos alejan de la esencia, porque crean un dogma. Y estamos en un momento en que hay tanta desconexión, precisamente, tanta desorientación, que la gente necesita creer en algo. Sí, es una situación difícil. Porque si te sientes confuso, si te sientes descontento, entonces es natural centrarte en algunas creencias y sentirte atraído por personas que transmiten esa certeza y seguridad, sean políticos, profesores u otras personas. De todos modos,
if you enter into your own being and Si find entras the en ti stability mismo and y stillness which encuentras is within all allí of us, la estabilidad y then, la calma que hay dentro you de realize that you don't todos de need nosotros, external entonces te das cuenta belief systems, de que no don't necesitas to sistemas give de your trust and creencias devotion to externos. leaders No or hace falta gurus. que entregues They can be tus helpful, but you don't need to give emociones your a devotion to estos them. You don't need to líderes. worship them No because, hace falta you have que responsibility for your own los well-being. adores, porque tienes la responsabilidad de tu propio bienestar. Estamos en un momento en que espiritualmente es muy interesante. Hay un gran despertar espiritual, sobre todo a raíz de la pandemia, de lo que pasó en 2020. Y están incluso los que se sitúan en dos bandos, los despiertos y los dormidos. O los despiertos que llaman a los dormidos que están dormidos. Hay mucho ego en la espiritualidad. Claro, ¿cómo volver a la esencia, conectarnos de verdad, sin situarnos en bandos? Ni dar un peso mayor a creencias políticas, ideologías, que espirituales, de lo que tú eres realmente. Well, it's partly Bueno, about connecting la to idea one's true nature. es conectarse con la naturaleza Modern life propia, is so stressful. porque la vida moderna es muy The pandemic has been a estresante. traumatic La experience for a lot of pandemia people. ha sido una experiencia There's traumática a lot para of- at the moment, there's a lot muchas of economic personas uncertainty, y además hay lot mucha of unrest in the world. incertidumbre económica. But, you know, if you meditate, for example, Pero si you quickly meditas, learn that you do te have this das source of cuenta stability and de well-being que within you. tienes It's always esa there, fuente you de know. It doesn't matter bienestar dentro de ti. No importa la situación en la que This estés. source of inner Tienes well-being, dentro de stability ti is always there. esa fuente de estabilidad y And de the more frequently bienestar you interno. attune to it Y or experience it, cuanto más la then the experimentes, less affected you become menos by te van your a external circumstances. afectar las circunstancias externas. And you develop Y desarrollas self-sufficiency, una especie de autonomía propia, de autosuficiencia, de bienestar propio que no se ve perturbado por las circunstancias externas. ¿Qué nos conecta más? ¿Creer en un Dios? ¿Nos conecta más ser veganos? ¿Nos conecta más no pensar solo en el dinero? ¿Cómo conectarnos aún más con nosotros mismos? Con esa empatía que el mundo tanto necesita. El contacto con la naturaleza es esencial para la conexión, porque nos conectamos con la naturaleza en sí misma. La naturaleza es nuestro hogar. Ha sido realmente, únicamente en las últimas décadas que los seres humanos han pasado a vivir en la ciudad, pero cuando vas a la naturaleza tienes la sensación de regresar a casa. Y los límites del ego empiezan a difuminarse y permiten tener más empatía hacia otros seres vivos, hacia otros seres humanos. Hay esa sensación de participación a la hora de experimentar el mundo natural. Esto es algo importante. Y hay muchas actividades como la meditación. La meditación es muy importante, pero para muchas personas es difícil simplemente sentarse y concentrarse en un mantra o en la respiración. Pero hay muchas actividades que tienen un efecto meditativo de forma natural, como puede ser hacer ejercicio, correr, nadar, la bicicleta, cualquier actividad con un efecto meditativo nos da esa sensación de conexión porque nos permite sentir el cuerpo, vivir el cuerpo y interrumpir un poco ese flujo mental. Estas actividades son muy importantes. ¿En qué crees, Steve? Bueno, las únicas creencias que tengo se basan en la evidencia y en la experiencia. Por ejemplo,
over the last few years, En I've los been doing some últimos años research he on estado the evidence investigando for life after death. la evidencia sobre So la based on the vida evidence, I believe después in some de form la of life after muerte. death. Y entonces, basándome en esa evidencia, creo en una forma de vida después de la muerte. Nosotros también creemos en que hay vida más allá de la muerte. Good. Por cierto, a Steve Taylor, escritor y profesor de psicología en la Universidad de Leeds Beckett y autor de este libro que os estamos recomendando, del que estamos hablando, que es Desconectados, va a estar este viernes en el Monasterio del Escorial a las 10 de la mañana en la mesa redonda inaugural del Congreso Conciencia en Comunidad. Lo digo por si tenéis oportunidad de ir, que os acerquéis. Mesa redonda inaugural del Congreso Conciencia en Comunidad, este viernes a las 10 de la mañana en el Monasterio del Escorial. Steve, thank you, muchas gracias por estar aquí. Thank you, Alex. Y Melissa también, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.